Y este es mi video tutorial para mi examen de dibujo técnico de tercer parcial. Vamos a empezar haciendo nuestro ensamble WC06. Primero inserté la primera pieza, que es la WC01. Luego agregué la W002. Para estas tuve que hacer una relación de coincidencia en estas dos caras. Luego coincidente en esta otra cara para que no se moviera. Y por último coincidente en estas otras caras. Y se puede notar que donde esta posición todavía se puede mover. Agregué esta pieza, que es la WC03, y la hice concéntrica con la WC02 de ambos lados y las hice coincidentes. Ahora debía de obtener tornillos. Como nos dice la indicación, los debemos sacar de la toolbox. Nos vamos de este lado, aquí está la toolbox, lo voy a agregar ahora y yo lo saqué de la ISO, pernos y tornillos. Si no me equivoco, son estos los tornillos que tengo que utilizar para esa parte, y estos los tornillos que van tanto aquí y aquí. Cuando los seleccionamos, tenemos un tornillo, nos pide el tamaño, la longitud y el tipo de rosca que queremos. Yo usé de rosca esquemática, cosmética, y determiné las longitudes que necesitaba. Entonces, como ya mencioné, puse estos dos tornillos de este lado, les di relaciones de concentricidad y coincidencia, y hice el hexágono coincidente con la base. Luego hice el tornillo y lo hice concéntrico con este círculo y coincidente con esta orilla, y como podemos ver aquí en esta transparencia, también hice concéntricas estas dos partes para que nos salieran, y como ya dije, coincidente. Ahora usé una relación de posición avanzada desde la base del tornillo y la base del WC01. Las distancias las obtuve eh, determinando cuál era la distancia que había cuando estas dos partes eran paralelas, y en su punto máximo que se puede extender la WC02, que es este. Así que las restringí a esas medidas, y así fue como hice este ensamble. Como ya sabemos, este es el subensamble para nuestro ensamble final. Ahora pasando con el ensamble principal, primero inserté esta pieza, que es la WC004, e inserté doblemente los ensambles que ya habíamos hecho, el WC006, y también cabe destacar que diseñé la pieza, la tuerca en forma de T, simplemente con las medidas y con el diámetro indicado, que era el que nos indicaba con el tornillo. Lo pude determinar, igual para ambos lados son dos copias. Las relaciones de posición que utilicé en este caso fueron de coincidencia entre las laterales y las piezas T, tanto para lo alto y lo largo. Fue concéntrica con el ensamble y la tuerca, y de paralelismo. Lo mismo con el otro ensamble, básicamente. Y finalmente utilicé dos relaciones de posición avanzadas que nos permite desplazar el ensamble desde la base hasta justo el centro. Como podemos ver, llegan justo al centro, pero sin tener ninguna interferencia los dos ensambles. Y simplemente vine aquí y le dije
o darle la libertad al subensamble para que se pudiera mover, porque por defecto no se puede mover el subensamble. Y eso ya sería todo. Ya solo nos faltaría hacer una vista explosionada, que la podemos encontrar en la parte de ensambles, vista explosionada, y tenemos que ver que está seleccionada, seleccionar vistas de subensambles, así nos permitirá seleccionar parte por parte el subensamble. Esto ya lo tengo realizado por aquí. Esta es la vista explosionada que yo elegí. La voy a extraer, donde podemos ver cada una de las piezas. Y ahora pasamos al dibujo. Primero inserté una vista isométrica del ensamble como tal, del principal que tenemos. Luego inserté la explosionada de esa misma vista. Y luego inserté el subensamble, tanto la vista isométrica y la vista explosionada. Todas ellas con su tabla haciendo una lista de materiales. Y podemos enlistar todas y cada una de las piezas. Bueno, lo voy a insertar. Y para seleccionar los globos simplemente nos vamos a esta parte que son los globos, y poniendo el cursor sobre alguna pieza selecciona automáticamente el número que le corresponde. Eso lo hice tanto para esta y esta pieza. Ahora pasando a la pieza WC001. Primero que nada tuve que acotar toda la pieza con las debidas restricciones, tanto de diámetro. Aquí utilicé anotación de taladrado, por ejemplo, y coloqué los ajustes que requieren. Por ejemplo, en esta parte se ocupa un ajuste H8 H9, que viene siendo un ajuste deslizante y de lubricación, porque como ya vimos en el ensamble, esta pieza se va a mover de arriba para abajo. Ese mismo ajuste lo coloqué en la ranura de la pieza. Y ahora pasando los métodos de manufactura. Como podemos ver aquí, este es un taladrado en estos dos lados, y es un madrinado en esa pieza, que es una pequeña superficie que está a desnivel. El resto de la pieza está hecho con fresado. Y en cuanto a relaciones de posición, por aquí definí A, B y C. De esta forma, A, B y C. Y definir relaciones de posición como concentricidad y de posición. También tenemos angularidad respecto a de este lado. Y tenemos un out total de este lado. También tenemos paralelismo y planitud de estos lados. Para la pieza WC02 tenemos básicamente lo mismo. También tuve que acotar primero. Determiné que esto se hizo por torneado. Tanto la parte exterior como el interior. Y esta curva por fresado y por taladrado. También para que utilizar la herramienta de anotación de taladrado. Y determiné los DJTs como de perfil de superficie y de posición, de concentricidad respecto a esta otra. Y también tenemos para perpendicularidad. Aquí utilicé una vista de sección, y determiné todos los valores ya basándonos en la norma que tenemos por aquí, tanto de estas tres tablas, pues donde saqué todos los valores, y de ahí me justifico para obtenerlas. Y de este mismo lado, en mi cuadro de datos, tengo que está basado en esto. Igual para sacar las tolerancias generales, tanto lineal y angular, siempre me baso en eso.
Con la WC03 era una pieza un poco más sencilla de acotar, ya que para piezas tan complicadas como esta es necesario tener una restricción. Determiné que fue hecho mediante un acuñado porque mientras mi investigación fue el método que más lo encontré. Y en los agujeros determiné que era un taladro y la pieza en general fue hecha con forjado. En la WC04 es una pieza un poco más sencilla, toda fue hecho con fresado, pero se ocupan restricciones como muchas de perpendicularidad y angularidad con nuestras con nuestras referencias y KL y J, porque es muy importante que todo quede derecho para que entre una pieza como la tuerca T, que también debe estar restringido en las mismas, básicamente en las mismas partes donde está restringido. También nos pide en el inciso que la pieza T tenga un desplazamiento, un ajuste deslizante a lo ancho y un ajuste holgado a lo alto. Y eso es lo que puse con el H11H9 y el C11, perdón. También puse relaciones de posición con sus cotas básicas, y determiné que todo esto fue hecho por taladrado y por fresado. Y eso sería todo por mi examen de este parcial. Lo único que faltaría por rellenar sería la tabla, pero esto básicamente solo es traspasar todas las DNTs que obtuvimos en el ensamble, traspasarlas a nuestro Word relacionadas con las DNTs y los tipos de ajustes que utilizamos. Eso sería todo por mi parte, muchas gracias.